Hola queridos, aquí Juan Celedón del The Rose Method Chile. Hoy te traigo un video muy interesante que puede transformar tu percepción del mundo, porque hoy vamos a hablar de las preguntas correctas que te tienes que hacer para sacar lo mejor de tu vida y de todo lo que haces. Entonces, vamos con las preguntas que te tengo preparado. Entonces, generalmente en nuestro diálogo interno, ¿cierto? En nuestra cabeza tenemos varias preguntas que nos hacemos, ¿cierto? En determinadas circunstancias. Por ejemplo, voy caminando con las bolsas del supermercado, se me caen. Hay personas que dicen, soy un idiota, ¿cierto? Y nos decimos esas cosas. Que soy hueón, que soy idiota. En cada país tiene su garabato predilecto. Y empezamos a decirnos cosas, ¿cierto? Pero eso, que es algo que tenemos que eliminar desde ahora, y cada vez que te pilles diciendo esas cosas, di lo contrario. Pero hay una cosa que nos decimos que es peor, que es una pregunta, que es el por qué. Entonces pasan esas cosas y nos preguntamos ¿por qué soy tan idiota? ¿O por qué soy tan hueón? ¿O por qué hice eso? ¿Por qué hice esto otro? ¿Por qué cometí ese error? ¿Cierto? ¿Por qué nadie me quiere? ¿Por qué no consigo pareja? ¿Por qué no tengo la plata que tengo? ¿Por qué no logro cerrar con ese cliente que es ideal? ¿Por qué? Y empezamos a preguntarnos el porqué de las cosas malas que nos pasan, ¿ya? Aunque si lo hacemos con las cosas buenas que nos pasan también es un problema y te voy a contar por qué también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en nuestra mente cuando hacemos eso? Cuando nos preguntamos el por qué nos ocurren cosas malas. Nuestra mente funciona para resolver problemas. Ya nuestra mente, nuestra conciencia está ahí resolviendo problemas. Cualquier problema que nosotros le demos, la mente va a encontrar una solución. Y puede no ser una solución ideal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo digo, ¿por qué no consigo a la pareja que yo quiero? Vamos a usar eso como ejemplo. ¿Por qué no puedo conseguir esa persona que yo quiero? Y no tenemos una respuesta clara, no tenemos una respuesta precisa y concisa. Pero al hacernos la pregunta, nuestra maquinita mental comienza a trabajar y empieza a buscar razones por las cuales no puedes encontrar pareja. Y puedes llegar a conclusiones como porque estoy fuera de forma, porque no tengo plata, porque no tengo auto, porque no tengo habilidades sociales, porque soy muy tonto, porque soy muy poco inteligente, porque Y empezamos nuestra mente comienza a enumerar una serie de razones por las cuales no estamos donde queremos estar o no tenemos aquello que queremos tener. Y empieza a generarse un diálogo interno, como hablamos al principio, en base a esas respuestas que nos damos nosotros mismos. Entonces, si realmente quieres transformar tu vida y cambiarla para una vida mejor, más inspirada, con más capacidad de acción y de tomar decisiones en un camino que sea más productivo, tienes que reemplazar la pregunta de ¿por qué? Por la pregunta ¿para qué? ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre el por qué y el para qué? Cuando yo me pregunto por qué, busco la justificativa. O sea, justifico una situación actual y la mantengo inmóvil. Porque si estoy justificando algo que está ocurriendo acá, entonces eso no tiene por qué cambiar. Porque mi foco está en la justificación, ¿cierto? ¿Cómo le doy una razón de ser a esto que es? En cambio, cuando yo pregunto el para qué, yo le doy un sentido. Entonces, el sentido de por qué, no de por qué, sino de para qué, o sea, cuál es la finalidad, ¿cierto? El sentido, finalidad, ¿ya? De esa situación, ¿ya? El por qué es una justificativa. El para qué es un sentido. Entonces, de ahí yo puedo aprender de esa situación. Entonces, ¿para qué no tengo pareja? ¿Cuál es el objetivo de no tener pareja? Quizás necesito un tiempo solo. Quizás necesito desarrollar algunas habilidades. Pero es distinto preguntarse el por qué que el para qué. El para qué le da sentido a lo que tú estás haciendo y puedes extraer un aprendizaje. Con el por qué tú no obtienes un aprendizaje. Solamente vas a tener una justificativa y tiene mucho que ver con la posición de víctima, ¿cierto? A mí me pasa algo que no me gusta, ¿por qué me pasa? ¿Cierto? Porque la sociedad, porque mis padres, porque la discriminación, por la situación social, por la economía, y empezamos ahí haciendo una lista de cosas por las cuales nos pasa lo que nos pasa. En vez, si yo me pregunto, ¿para qué estoy en esta situación? Le doy un sentido. Y de ahí viene la segunda pregunta importante que nos podemos hacer, es el cómo. Una vez que yo tengo el sentido, después yo puedo visualizar
¿cierto?, el aprendizaje o el camino nuevo que quiero tomar. Y en vez de preguntarme ¿por qué?, me pregunto ¿cómo lograr eso que yo quiero? Y ahí nuestra mente comienza a trabajar incluso de manera subconsciente para empezar a llevarnos hacia ese lugar donde nosotros queremos. Entonces, la manera más inteligente de manejar nuestro diálogo interno es preguntarte ¿para qué? Para darle un sentido. Y una vez que tienes un sentido, puedes empezar a visualizar un futuro que tú quieres y construirlo a través de la pregunta de ¿cómo? Entonces, acuérdate de eso. Cada vez que estés preguntando, ¿y por qué soy así? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Cambia el tiro y pregúntate ¿para qué? ¿Cierto? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Cuál es el aprendizaje que puedo extraer de esta situación que no me gusta? Y ¿cómo conseguir ese futuro que quiero? Si te gustaría trabajar estos conceptos y muchísimo más a través de técnicas de mindfulness, charlas, workshops y muchísimo más, entra a www.therosmethod.cl, transfórmate en un estudiante del The Rose Method, que es una metodología integral de desarrollo humano que tiene el potencial de transformar tu vida para mejor. Así que ahí nos ponemos en contacto y podemos conversar más de cómo hacer esa transformación. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.